Ayuda. Un campesino pobre salvó a una millonaria de un SUV fuera de control, y ella terminó enamorándose de él. En una tranquila región montañosa del norte de España, donde los días transcurren entre los cantos de los pájaros y el murmullo del viento en los campos de trigo, vivía un humilde campesino llamado Elías. De rostro curtido por el sol, manos endurecidas por el trabajo, y una mirada serena que parecía haber visto más de lo que su edad sugería, Elías llevaba una vida sencilla, ajena al bullicio del mundo moderno. Aquella tarde de otoño, el cielo estaba cubierto por nubes grises, anunciando una lluvia que se resistía a caer. Elías empujaba su viejo carretón cargado de leña por un camino de tierra cuando escuchó, a lo lejos, el rugido desesperado de un motor. Giró la cabeza y vio, descendiendo por la colina sin control, un SUV negro que zigzagueaba como una bestia herida. Delante, una mujer de elegancia inusual para aquel lugar, vestida con un abrigo blanco y tacones, estaba paralizada en medio del camino. Sin pensarlo, Elías arrojó la leña a un lado y corrió. El vehículo se acercaba a gran velocidad, levantando polvo, y el chirrido de los neumáticos al rebotar sobre las piedras parecía un grito de metal. En el último instante, con una fuerza inesperada, Elías se lanzó hacia la mujer, la empujó con todo su cuerpo y ambos rodaron por la cuneta, segundos antes de que el SUV pasara rugiendo donde ella había estado. La mujer cayó sobre Elías, atónita, su respiración agitada, el corazón desbocado. Su nombre era Isabela de Aranda, una empresaria reconocida, heredera de una de las fortunas más antiguas de Madrid. Venía escapando de una rutina que la asfixiaba, buscando silencio, y había tomado por error aquel camino rural mientras exploraba la región. El conductor del SUV, que había salido a buscar señal en su teléfono, olvidó colocar el freno de mano. El coche comenzó a deslizarse cuesta abajo sin control. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Luego, con voz suave, ella murmuró: ¿Está usted bien? Elías se incorporó con esfuerzo, se sacudió la tierra de la camisa y asintió con una sonrisa tímida. Estoy entero. ¿Pero usted, no se ha hecho daño? Ella negó con la cabeza, aún con los ojos fijos en los suyos. Por alguna razón, aquellos ojos marrones, sinceros y llenos de calma, la conmovieron más de lo que esperaba. Le ofreció la mano, y al tocarla, sintió un calor inesperado. Pasaron los días. Isabela, en lugar de marcharse, decidió quedarse en el pequeño pueblo. Quería agradecer a su Salvador de alguna forma, pero más allá del agradecimiento, algo en ella la impulsaba a conocerlo mejor. Comenzó a visitar la humilde finca de Elías, donde los caballos pastaban libremente y las noches eran iluminadas por estrellas que en la ciudad jamás se veían. Elías, al principio, se mostró reservado. Había aprendido que la gente rica rara vez se quedaba mucho tiempo. Pero Isabela no era como los demás. Preguntaba con curiosidad genuina, ayudaba en la cocina, se reía de sus bromas sencillas, y escuchaba con atención cuando él hablaba de la tierra, de las lluvias, de las cosechas, de su madre fallecida y de su sueño de construir un invernadero para cultivar durante el invierno. Una noche, mientras compartían una sopa caliente en la terraza de madera frente al campo, Isabela le preguntó: ¿Nunca ha querido dejar este lugar? Elías la miró, pensativo. Una vez lo intenté. Fui a la ciudad. Pero allí no sabía quién era. Aquí, en la tierra, sé lo que valgo. Isabela lo observó en silencio, admirando la firmeza de sus palabras. Era extraño. En su mundo, todos competían por ser alguien. Elías ya lo era, sin proponérselo. Lo que comenzó como una amistad curiosa, se fue tornando en algo más profundo. Isabela, acostumbrada a los rostros falsos, encontraba en Elías una verdad que jamás había sentido. Él, por su parte, se resistía a creer que una mujer como ella pudiera mirar dos veces a un hombre como él. Pero cuando ella le tomó la mano una tarde, bajo la sombra de un olivo, y se la llevó al pecho, diciéndole en un susurro que no quería volver a su mundo sin él, Elías supo que algo había cambiado para siempre. Sin embargo, no todo era sencillo. A medida que la noticia de su estadía se esparció, los medios comenzaron a husmear. Drones sobrevolaban la finca. Periodistas merodeaban el pueblo. La presión crecía, y el mundo real de Isabela amenazaba con tragarse aquel pequeño rincón de paz. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba sobre el techo de chapa, Elías la encontró llorando en el granero, con el rostro entre las manos. «No sé si puedo seguir».
No quiero arrastrarte a mi mundo, dijo entre sollozos. Él se acercó, se arrodilló frente a ella y con una voz firme pero tierna respondió. Tú me salvaste también, Isabela. No con un gesto heroico, sino al recordarme que puedo ser amado. Si debemos enfrentarlo, lo haremos juntos. Pero no huyas. No esta vez. Ella lo miró, los ojos brillando con lágrimas y esperanza, y por primera vez en años, sonrió con el corazón. Pero el destino, siempre impredecible, tenía otros planes reservados. Unos días después de aquella noche en el granero, los problemas empezaron a materializarse como nubes negras que se acercan desde el horizonte sin prisa, pero sin pausa. El padre de Isabela, don Esteban de Aranda, un hombre frío y calculador, enterado por los titulares sensacionalistas que hablaban de su hija refugiada en un pueblo con un campesino desconocido, mandó a su abogado personal y al asistente de confianza a buscarla. No lo hizo con un gesto de preocupación paternal, sino con la mirada pragmática de un banquero que ve a su mayor inversión desviarse del camino. Isabela los recibió en la entrada de la finca con expresión dura, erguida como una reina en su castillo. Elías, que estaba cortando leña al fondo, se detuvo al ver a los extraños con trajes oscuros y miradas condescendientes. Se limpió las manos en el delantal de cuero y se acercó, sin prisa, pero con una calma tensa que parecía propia de un ciervo vigilante en el bosque. Señorita Isabela, dijo el abogado, bajando un poco la cabeza. Su padre está muy preocupado. Le pide que regrese inmediatamente a Madrid. Ha cancelado sus reuniones y preparado todo para recibirla. Este no es lugar para usted. No puede seguir exponiéndose a este tipo de situaciones. Ella cruzó los brazos y su mirada se endureció. ¿Exponiéndome a qué, exactamente? ¿A la honestidad? ¿A la paz? ¿A alguien que me escucha sin juzgarme? El asistente interrumpió con tono de fastidio contenido. Señorita, los medios están fuera de control. Su imagen pública está en juego. Su compromiso con Rodrigo de la Vega aún no ha sido cancelado oficialmente, y esta situación. Ese compromiso nunca fue mío. Interrumpió ella, alzando la voz por primera vez. Se giró hacia Elías. ¿Ves? No se trata de amor, se trata de reputación, conveniencia, cálculo. En su mundo, los sentimientos son una debilidad, una estrategia o un escándalo. Elías no respondió, pero su mandíbula se tensó apenas. Sabía que aquella conversación no le pertenecía, pero que la estaba mirando a ella por dentro, desnudando capas que ni él imaginaba. El abogado se acercó a ella con voz más suave. Su padre le pide solo unos días. Hablen. Explique lo que siente. Después, si decide volver, lo apoyará. Pero no puede desaparecer así. Tiene responsabilidades. El consejo directivo está inquieto. La prensa huele la sangre, señorita. Isabela cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, Elías pudo ver en ellos una lucha feroz. Al final, suspiró. Isabela cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, Elías pudo ver en ellos una lucha feroz. Al final, suspiró. Volveré a Madrid, por unos días. Pero no para justificarme. Iré porque quiero hablar con mi padre como su hija, no como una inversión. Elías asintió, aunque en su interior un vacío se abría lentamente, como una caverna silenciosa. Ella lo miró, como leyendo sus pensamientos, y sin importar la presencia de los otros, se acercó y lo abrazó. Un abrazo largo, lleno de promesas mudas y un miedo compartido que ninguno quería decir en voz alta. Espérame, susurró ella. Él la sostuvo con fuerza. Aquí estaré. La partida fue silenciosa, sin lágrimas visibles. Pero durante días, Elías sintió su ausencia como una ausencia del sol. Seguía trabajando, alimentando a los animales, preparando el terreno para el invernadero que Isabela le había prometido ayudar a financiar, pero todo lo hacía en automático. Las noches se hicieron más largas. Las estrellas más distantes. En Madrid, Isabela entró en un mundo que ahora le parecía ajeno. Las luces, los trajes, las miradas evaluadoras. Su padre la recibió en el despacho como si fuera una socia díscola y no una hija. La conversación fue tensa, pero al menos se dijeron verdades. Por primera vez, Isabela le dijo que su felicidad no era negociable. Que no se casaría con Rodrigo.
Que no pensaba vivir una vida diseñada para aparentar. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vivir con un campesino? ¿Criar gallinas? ¿Renunciar a todo lo que hemos construido? No hemos construido nada. Usted construyó un imperio. Yo nací en él, pero eso no significa que le pertenezca. Don Esteban no respondió. La miró como si estuviera viendo a una desconocida. Mientras tanto, en el pueblo, comenzaron a circular rumores. Que Elías había sido abandonado. Que ella nunca volvería. Algunos vecinos lo miraban con lástima, otros con una especie de respeto silencioso. Pero él no hablaba. Solo trabajaba. Solo esperaba. Una tarde, mientras recogía tomates del huerto, una camioneta negra se detuvo frente a la finca. Elías se acercó, limpiándose las manos en los pantalones. El chofer bajó del vehículo y, con una cortesía seca, le extendió un sobrelacrado. De parte de la señorita Isabela. Elías lo tomó, lo abrió y dentro encontró una carta escrita a mano, con una caligrafía que ya conocía de memoria. Decía: Querido Elías. Estas semanas han sido una batalla. No contra mi padre, ni contra los medios, sino contra mí misma. Descubrí que tengo miedo. Miedo de no estar a la altura de la vida que deseo contigo. Miedo de decepcionarte. Pero también sé que si no lucho por esto, me perderé a mí misma. Estoy cerrando asuntos. Pronto estaré allí. Pero si decides que no quieres esta vida complicada, lo entenderé. Solo quiero que sepas que te amo. Con la fuerza de quien ha vivido mucho sin saber lo que era sentir de verdad. Elías leyó la carta varias veces. Luego la guardó en el bolsillo interior de su camisa, como si fuera una reliquia. Esa noche no pudo dormir. No por ansiedad, sino porque el corazón le latía como un tambor. La esperanza, esa cosa delicada y peligrosa, volvía a latir dentro de él. Pasaron 3 semanas. Y luego una más. En el pueblo se celebró la fiesta de la cosecha. Elías no participó como otros años. Se sentó en el porche, mirando el cielo, los caminos. Hasta que un atardecer, mientras recogía ramas secas cerca del riachuelo, oyó pasos sobre la grava. Se giró. Y ahí estaba ella. Con un vestido de lino sencillo, sin maquillaje, el cabello suelto al viento. Llevaba una mochila al hombro y una expresión de calma que él jamás le había visto. No dijeron nada al principio. Se acercaron despacio. Como si temieran que una palabra rompiera el hechizo. Finalmente, ella habló. He vendido mis acciones. He comprado una casa en el pueblo. Una pequeña, cerca de la plaza. No quiero vivir en tu mundo como visitante, ni arrastrarte al mío. Quiero que construyamos uno nuevo, nuestro. Él la miró, incrédulo. Dio un paso adelante. Luego otro. Y entonces, la abrazó. Ese abrazo fue distinto. No fue de promesa, ni de despedida. Fue de llegada. Desde aquel día, la vida cambió. No fue perfecta. Tuvieron discusiones. Diferencias. Él no entendía por qué ella gastaba tanto en ciertas cosas, ella se desesperaba por la lentitud de los procesos rurales. Pero ambos aprendían. Cada día, cada decisión, era un acto de elección mutua. El invernadero se construyó con ayuda de los vecinos. Isabela trajo ideas nuevas, técnicas ecológicas. Abrieron un pequeño mercado de productos orgánicos. Vinieron turistas. La gente comenzó a hablar de la finca de la señora de Madrid y el campesino poeta. Porque Elías, en las noches, le leía versos que escribía en hojas sueltas. Pero no todo era viento a favor. Una tarde, mientras Isabela volvía del mercado, un coche oscuro la siguió. No era prensa. Era Rodrigo de la Vega. Su exprometido. Bajó del coche con esa arrogancia pulida que se cultiva en salones de golf y clubes privados. ¿Así que esto es lo que eliges?, le dijo con una sonrisa desdeñosa. ¿Un campesino con manos sucias? ¿Este pueblo de insectos? Isabela no respondió de inmediato. Lo miró, serena. Sí. Él tiene manos sucias.
De trabajar. Tú tienes el alma sucia. De fingir. Rodrigo la tomó del brazo, más fuerte de lo necesario. Estás cometiendo un error. Puedes arrepentirte. Puedo olvidarlo todo. Suéltame. Escúchame, Isa. Pero no pudo terminar. Porque Elías apareció detrás, silencioso como siempre. No dijo nada. Se acercó. Su sola presencia hizo que Rodrigo soltara el brazo de Isabela. Te aconsejo que no vuelvas, dijo Elías, sin alzar la voz. Rodrigo lo miró con desprecio. Pero algo en los ojos de Elías lo detuvo. Quizá era la certeza. Quizá era el tipo de fuerza que no se grita, pero se siente. Rodrigo se marchó sin mirar atrás. Esa noche, Isabela lloró en silencio. No por Rodrigo, sino por el peso del mundo que aún la seguía. Elías la abrazó desde atrás, en el porche. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, le dijo. Ella se giró y escondió el rostro en su pecho. A veces me siento como si estuviera nadando a contracorriente. Yo estoy aquí. Y mi corriente es la tuya ahora. El viento soplaba entre los campos de trigo, y los grillos cantaban en la distancia. La noche avanzaba con su manto tibio, mientras en el corazón de ese pequeño rincón del mundo, dos almas seguían construyendo algo que ni el dinero, ni los títulos, ni las apariencias podían comprar. ¿Ismael? Pregunté. El anciano no dijo nada. Solo abrió la puerta. El interior era como un santuario de papel, libros antiguos, mapas, dibujos. En el centro, una espiral idéntica al símbolo de mi nuca, tallada en la madera del suelo. Me hizo sentar frente a él. No me preguntó quién era. Solo dijo: Tu madre sabía que vendrías. Mi voz se quebró. ¿Está viva? Él bajó la mirada. No como la recuerdas. Pero su voluntad sigue en pie. Ella dejó algo para ti. Algo sellado por tiempo, sangre y verdad. Lo llevas dentro, Clara. Y ahora es el momento de decidir qué hacer con eso. Abrió un pequeño cofre y me entregó un anillo. Era de plata ennegrecida, con una piedra roja que parecía latir como un corazón. Al tocarlo, una oleada de recuerdos me sacudió, imágenes, palabras, fragmentos de voces. Era como si algo que había estado dormido dentro de mí comenzara a despertar. Este anillo es una llave, dijo Ismael. No a una puerta física, sino a tu verdadera naturaleza. Tu madre lo selló con su energía vital. Solo tú puedes activarlo. Y una vez lo hagas, no habrá vuelta atrás. Tu padre lo sabe. Por eso te busca. Porque si lo activas primero, lo vencerás. ¿Qué soy, Ismael? Susurré. Él me miró con una tristeza inmensa. Eres la última hija de un linaje que comenzó antes de los libros, antes de los imperios. Un canal. Un puente entre lo que la ciencia no puede explicar, y lo que el mundo teme recordar. La habitación pareció oscurecerse, como si la misma casa contuviera la respiración. En ese momento, sentí algo moverse dentro de mí. Una fuerza ancestral, salvaje y antigua. No era miedo lo que sentía. Era poder. Tomé el anillo y lo coloqué en mi dedo. La piedra brilló con una luz profunda y roja. No me quemó. No me hizo daño. Me reconoció. Ismael sonrió levemente. Ahora él sabrá que has despertado. Pero también sabrá que no estás sola. Salí de la librería con el corazón ardiendo. Por primera vez en años, sentí que mi vida no era un conjunto de decisiones fallidas, ni de traiciones. Todo había sido parte de algo mayor. Algo que me preparaba para este momento. Desde entonces, ya nada ha sido normal. He visto cosas que desafían la lógica, he sentido presencias antiguas hablarme en sueños. Pero también he descubierto que no soy una víctima. Soy una herencia viva, un arma olvidada por la historia, y ahora reactivada. Daniel desapareció. Nadie lo ha vuelto a ver. Solo encontraron su coche abandonado a las afueras de la ciudad, y un mensaje tallado en el volante: ya no es tuya. Laura, supe que fue capturada. Pero dejó tras de sí una última pista.
Una grabación. Su voz decía: Clara, si estás oyendo esto, entonces tienes una oportunidad. No olvides que lo que llevas en la sangre es más antiguo que él. No luches como humana. Lucha como lo que realmente eres. Y eso haré. Porque esta no es una historia de venganza. Es el renacimiento de un legado dormido. Es el rugido que viene desde lo más hondo del tiempo, llamando a la última guardiana. A mí. Y si él viene, lo estaré esperando. Con el anillo en la mano. Y fuego en el alma.